Nuestro tema para hoy es la fuente de bronce, segunda parte. Voy a concluir lo que dejamos en la mitad del tema hace 8 días, la fuente de bronce. Amén. Así que acompáñenme, oramos y iniciamos este tiempo bajo la poderosa mano del Señor. Padre bendito de gloria, gracias Señor por esta hermosa mañana, por este tiempo, por darnos la bendición, Señor, de venir a tu casa, Señor, de escuchar tu palabra, por darnos las fuerzas, Dios, que se acaban, que se desgastan, que se apocan, que necesitamos, bendito Dios, para continuar este proceso. Tú dijiste que siguiéramos haciendo el bien hasta que tú vinieras, así que bienaventurados los que cuando tú vengas nos halles haciendo el bien. Así que gracias, Padre, sabemos que las fuerzas, todo viene de ti. Hoy pongo la predicación de esta palabra en tus manos, Señor, y te pido que nos guíes, que nos ayudes a comprenderla, a entenderla, a poder llevarla a lo más profundo de nuestro corazón y hacerla rema en nuestras vidas, Dios. Padre, que hoy sea un día más en los cuales habrán cosas para nuestra vida que traeremos y aplicaremos, Señor, y traerá cambios, traerá frutos, Dios. Dejo todo en tu presencia, Señor. No puedo predicar sin pedir tu aval, tu bendición, tu unción, tu guía. Espíritu Santo, ven sobre mi vida y guíame para este momento. Mil gracias. Gracias por todo lo que haces, Dios, cada mañana. Te amamos, te bendecimos y entregamos este tiempo de palabra en tus manos. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces vamos a hablar acerca de la fuente de bronce, la segunda parte. Pensé que ya habían llegado a las almas benditas o algo. Me llevó un vaso de agua debajo del atril. Gracias. Bien, vamos a ir donde quedamos. ¿Por qué estamos hablando de la fuente de bronce? Recuerden que estamos hablando de la dependencia a Dios, ¿cierto? Que una ovejita es dependiente a un pastor, y es la analogía más grande que Dios hace para enseñarnos que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y un cuerpo no puede hacer nada sin que la cabeza lo direccione. Entonces la forma para enseñar en que dependemos de Dios es explicarlo un poco acerca de las ovejitas, de cómo somos ovejitas. Entonces entramos a una parte donde dice la palabra de Dios que las ovejas se miran a un espejo. ¿Recuerdan? Se miraban al agua y veían el reflejo y pueden beber el agua tranquilas. Es la única forma para que ellas puedan beber el agua tranquila, si no, no la beben. Y por eso llegamos a la fuente de bronce. La fuente de bronce tipifica eso, la tranquilidad que nosotros tenemos de vernos bajo la palabra de Dios y poder cambiar nuestra vida para poder entrar al lugar santo. Entonces quedamos en la ubicación. Dije que la ubicación está en medio entre el altar y el tabernáculo, que empieza con el lugar santo y el lugar santísimo, y que es de vital importancia entender que primero es la cruz, allí donde está el humito, era el lugar donde se hacían los sacrificios y donde espiritualmente hoy se siguen haciendo los sacrificios. Cada vez que una persona acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Jesús está en los cielos como Dios, todo hombre y todo Dios, aún está como hombre. ¿Por qué como hombre? Esto es algo que algunos teólogos debatían, pero esto no tiene que debatirse. Jesús sigue dando salvación, así está en los cielos. Y solamente un hombre tenía que cumplir la ley, por eso aún como hombre está Jesús en los cielos. Porque toda la persona que le acepta hoy como Señor y Salvador, Jesús dice, mire, yo morí también por él, y él intercede ante el Padre lo justifica inmediatamente por Jesús. Entonces Jesús aún está con su sangre presentada allí, una vez y para siempre, para nosotros, pero para los que no han llegado
aún también es esa primera vez. Ahí está Jesús como Dios y como hombre. En Hechos capítulo 1, cuando los apóstoles se quedan mirando a Jesús, dice que viene un ángel y le dice: ¿y ustedes qué hacen ahí mirando? Vayan y prediquen la palabra. El mismo Jesús que ustedes están viendo ascender, así mismo va a descender. El mismo va a volver igualito, como hombre, con cuerpo glorificado. De esa misma forma es que Él va a reinar acá, para antes de la eternidad, que hay muchas cosas en la eternidad que desconocemos, pero hay otras que la palabra de Dios nos deja ver. Entonces el altar aún está en los cielos, aún allí para cada persona que le acepta. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz está allí, pero la fuente de bronce también. Entonces recordemos lo que hablé. El altar es el sacrificio de Cristo, es la cruz, es la ministración de la palabra predicada, es la justificación. Recuerda que Jesús nos justifica, pero la fuente de bronce es el Espíritu Santo revelándonos esa palabra, es ese espejo que nos muestra, nos habla del día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Nos habla acerca de que somos santificados por el Espíritu Santo. Cristo Jesús nos santificó, nos apartó, pero el Espíritu Santo nos ayuda a consagrarnos. Sin el Espíritu Santo es imposible tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio o autocontrol. Es imposible sin el Espíritu Santo, porque aún con el Espíritu Santo a veces nos salimos de los cabales y nos toca: Señor, perdóneme y ayúdame, y toca orar para volver a encasillarnos donde estamos. Pero sin el Espíritu Santo es imposible. Si se da cuenta del mundo como está, usted sale, le cruzan la cicla y ya le sacan cuchillo. Ahí no hay autocontrol, no hay dominio propio, ahí no hay nada. Cada quien quiere cruzar primero, cada quien quiere pasar primero. Ese es el mundo. El Espíritu Santo no habita en ellos, y uno, por más que a veces se le chispotee, el Espíritu Santo lo redarguye a uno y uno dice: wow, esto no puedo hacer esto, y uno vuelve a su sitio, vuelve y eso nos muestra definitivamente lo imperfectos que somos, de cuánto necesitamos de Dios. Entonces la fuente de bronce nos habla del Espíritu Santo revelando la palabra el día de Pentecostés, de la santificación interna, la consagración que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer, y de la administración de la misma palabra, pero con poder, con unción y con convencimiento. Hay personas que predican y si no está el Espíritu Santo allí no va a suceder esto, solamente van a predicar y no más. De hecho, yo les digo algo: a mí cuando me ha predicado un testigo de Jehová, un mormón, porque me ha predicado, yo no siento nada, porque el Espíritu Santo ya habita en mi vida. ¿Sabe a quiénes convence? Pero no es el Espíritu Santo, a los que el Espíritu Santo no habita en ellos. El diablo los convence de un poco de barrabasadas. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo dentro, y no sé si me doy a entender y ustedes me apoyan, cuando uno conoce la verdad, viene esta gente y le predica a uno y uno ya le da uno hasta pesar. Uno dice: qué tristeza. Yo les conté que a mí me cogieron como 4 o 5 señoras de estas, y yo las dejé que me hablaran un ratito. Les hice 2 preguntas y me dijo: Dios lo bendiga, y se fueron. Porque ellos están adoctrinados hacia algo nomás, pero no hacia la palabra. Ellos tienen su Biblia. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia de los testigos de Jehová es distinta, igual que la del mormón. Todas las Biblias han sido cambiadas. Una cosa es que hayan errores al traducirla, y otra cosa es que yo adrede cambie la palabra. Eso sí es otro error más grande. Entonces, la tercera parte, el tabernáculo, el altar, ya hablé de la fuente de bronce, pero el tabernáculo, o sea, el lugar santo y el lugar santísimo, me habla de la presencia de Dios, me habla de comunión, me habla de coinonía, me habla de iglesia, me habla de nacimiento de lo alto, me habla de la fe, de los que creen, de la familia, de los hijos de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, allí en el altar, crees en ese sacrificio, porque tú no lo haces. Nadie fue capaz
de cumplir esto perfecto. Entonces cuando creemos, ahora es por fe que alguien lo hizo y lo hizo por mí, entonces yo creo que Jesús estuvo ahí, fue el Cordero perfecto. Después que Jesús dijo, y les enviaré otro Consolador, entonces sé que el Espíritu Santo está obrando en mi vida con la palabra de Cristo Jesús revelándomela, me dio su mente para poder discernirla y eso me va limpiando cada día y por eso es que yo puedo tener comunión con el Señor, me di a entender, ¿cierto? No existe nadie que tenga comunión, el lugar santo y el lugar santísimo, si primero no ha aceptado a Cristo Jesús y si segundo no tiene una transformación en su vida con la palabra de Dios. Eso es sencillo, esto mata cualquier religión. No, es que no existe. El mismo orden que dejó está en los cielos y es el mismo orden para la iglesia. Alguien para entrar aquí a comunión, a coinonía, a tener fe, a los que creen, a ser parte de la iglesia, Juan 1:12 más, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que queremos estar acá, primero tenemos que pasar esos dos procesos. Entonces lo que yo dije hace 8 días, muchos creen en Jesús, sí, Jesús murió en la cruz, pero hasta ahí se quedó. Y dése cuenta que para nosotros decir que somos cristianos nos tachan mucho. Ahora díganme los que decimos que somos pastores. Un pastor no puede arrugar la ceja acá porque es pecado, pero el resto lo puede arrugar, para eso no hay problema. Un pastor no se puede equivocar en nada porque tiene mil miradas ahí juzgando dentro del mismo pueblo cristiano. Pero si yo hubiera dicho que soy sacerdote o soy cura, me pueden ver bailando, fumando, tomando, teniendo 3 mujeres y buena, padrecito. Pues no es eso lo que le dicen al padre Chucho, que ahora anda con mujer y en fiestas y todo y saca TikToks y la gente, ese es verdadero amor, ese es. No existe comunión con Cristo Jesús y yo no tengo estos dos procesos. Eso no existe en la vida. O sea que una vida que no asuma cambios, aún con rencor, aún con cosas en su corazón, no creo que esté en el lugar santo y no creo que un día pueda entrar al lugar santísimo, porque me muestra que no ha pasado por la fuente de bronce, que me muestra todos los errores que hay en mi vida y que si yo no los quiero cambiar, ¿cómo puedo creer yo que voy a estar en el lugar santo? Yo he conocido gente que me ha dicho, yo soy así, yo tengo a Cristo en mi corazón y yo soy así. Hay con gente que se deja hablar, hay con gente que ya ni discuto. Pero ellos por más quieran, o yo por más quiera, no puedo cambiar la palabra porque la palabra es una. Y el Señor me dice que para entrar al lugar santo, sí debo creer que Cristo murió en la cruz, pero también tengo que pasar por la fuente de bronce. Y la fuente de bronce me habla de cambio. Me habla de mirar en un espejo, ¿se acuerdan? Juzgarme a mí mismo. Juzgarme a mí mismo. ¿Qué es lo que nos juzga a nosotros? La palabra, pero a nosotros mismos. Entonces quedé en Juan 3, capítulo 3, 5, cuando habló de Nicodemo. Y el Señor en el versículo 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, esta palabra de nuevo significa en el griego de lo alto, arriba. Esto no lo podía entender Nicodemo porque tenía tanta religión. Él era un principal sacerdote, era un principal, no era un curita, era un principal, o sea que conocía la ley, conocía la palabra. Y yo les mostré que esto ya estaba, ya lo había hablado Dios en el Antiguo Testamento, pero no lo entendió. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez por el vientre de su madre? El Señor le estaba diciendo, usted necesita nacer de lo alto, porque a él se lo habló en el idioma original. A nosotros es traducido, yo me estoy dando a entender. Yo les estoy enseñando que acá dice de lo alto, pero él se lo dijo directamente a Nicodemo, usted tiene que nacer de lo alto. Porque cuando enseñamos palabra de Dios, nosotros traducimos las palabras al original. Cuando hay palabras, ¿qué quiso decir esto? ¿Qué quiso? Entonces llegamos a, más o menos, nos acercamos a lo que realmente es la palabra de Dios. Pero es que Jesús lo habló directo, él no necesitaba el lastrón él no habló directo, él le dijo, usted tiene que nacer del cielo, de lo alto, para entrar al reino. Y él dijo, ¿cómo entro en la barriga otra vez? Él no entendió. La religión no nos deja entender las cosas más sencillas
que Dios tiene dentro de su palabra. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la fuente de bronce: agua y Espíritu. Bronce. Que el que no se juzga a sí mismo, que el que no mira los errores que hay en su vida a través de la palabra y el espejo se las muestra y el agua la aplica a su vida para lavarse, no puede ver el reino de los cielos. Porque cuando yo voy a la fuente de bronce y veo un espejo y me veo la cara sucia y veo que la tengo sucia, no veo al primero que digamos, vamos a ser más fuertes. Trabajamos en una mina de carbón. ¿Sí saben cómo salen los de la mina de carbón? Sucios. Entonces digamos, tiene su espejito acá y tiene su agua acá, y sale y tiene una cita con una chica o con la esposa, y se ve esa cara así tiznada y ve el agua y ve el jabón y hace no se lavó. O sea, vio que estaba sucio, pero no se lavó. ¿Cómo se fue? Así es la religión, y así hay muchos dentro de la iglesia cristiana. La palabra nos muestra que estamos sucios, que tenemos esto, lo otro, pero decimos no nos lavamos, preferimos quedarnos sucios. Y la palabra de Dios lo que me enseña es que si yo no me lavo con la palabra, lo que el Espíritu Santo me muestra de suciedad en mi vida, yo no puedo entrar al lugar santo, no hay comunión. ¿Hasta ahí estamos? Eso es lo que dice la palabra. Después traemos una predicación bien fuerte con Yesenia Ten. Esa sí me llena esto. Entonces, hablé de su origen natural, Éxodo capítulo 38, versículo 8. Dice que también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Yo concluí con esto. Y dije que nos enseñaba que la fuente fue hecha con espejos de bronce de mujeres entregadas a Dios. Entonces, yo tengo que mirar aquí dos aspectos primero. Y es que Dios no recibe nada de alguien que no esté consagrado a Él. A Él le pueden haber traído espejos de Babilonia, de otro lado, pero la palabra me enseña fue que los espejos los trajeron mujeres que se las pasaban a la puerta del tabernáculo. O sea, esto es hermoso, porque Dios de quien recibe es de los que le buscan. Dice que las mujeres que se la pasaban, mire, mujeres que velaban. ¿Qué es velar? ¿Pero cuánto tiempo? Es velar. Si usted dice, o sea, yo no duermo, no, usted duerme. Pero hago una pregunta, ¿en qué es lo que no me van a responder? ¿En qué es lo primero que tú piensas cuando te levantas? No me respondas, es estudios. Si te levantas preocupado por las finanzas, es estudios. Si te levantas preocupado por tu relación matrimonial, es estudios, es estudio, y eso es lo que no has podido entregarle a Dios. Si te levantas pensando en algo, es estudios. Si nos levantamos pensando en un nuevo día que Dios nos dio, ese es nuestro Dios. Es fácil. Yo puedo decir acá, ¿de quién depende? ¿Se acuerdan cómo inicié? ¿De quién depende? Si todos me van a responder, de Dios. ¿Seguro? ¿Seguro cuando nos despertamos Dios es nuestro primer pensamiento? Hay algo que dicen, por ejemplo, cuando dicen el hombre o la mujer que nos trasnocha, ¿sí o no? Cuando Dios nos trasnocha, nos despertamos Dios nos trasnocha y nos despertamos pensando es el Dios. Ahí es un buen detector para saber cuál es nuestro Dios, qué es lo que nosotros más amamos, qué es lo que nos trasnocha. ¿Se ha dado cuenta que cuando nosotros tenemos una preocupación, nos despertamos y esa preocupación es lo primero que pensamos? Me acuerdo cuando han pasado cosas duras en nuestra familia,
Y esos días que uno no puede dormir y pasa de largo y tiene que dormir 2 o 3 horitas y tal vez ir a un funeral, ir a algún lado por cosas que han sucedido, que tal vez funcionan en todas las familias, suceden. Pero cuando usted se despierta, usted como que por un momentico, un segundo como que se olvidó y ¡prum! Vuelve, ¿verdad? ¿Pasó esto de verdad? ¿Sí o solo a mí me pasó? No, a todos, ¿no? Vuelve eso, porque te acostaste con eso y fue tan profundo que al otro día nos levantamos y otra vez vuelve. ¿Verdad que tengo un problema? ¿Verdad que estoy pasando esta cosa? ¿Verdad que estoy ta? Y eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Qué es lo que nos trasnocha a nosotros? Lo que, según lo que haya en nuestro corazón, ese es nuestro mayor tesoro. Y dice que estas mujeres velaban, o sea, era día y noche, pensaban en cómo servir a Dios. ¿Cómo yo puedo decir y cómo dice eso? ¿Dónde dice eso? Porque pusieron lo que más necesitaban. Para una persona que necesita descansar después de un arduo trabajo, ¿qué es lo que más necesita? ¿Ah? Una cama. ¿Sí o no? Y es como si alguien que trabajara 18 horas y descansara solo 6, entregara su cama para que otros duerman. ¿Me estoy dando a entender? Para la mujer un espejo es algo muy importante. ¿Por qué los espejos no los dieron los hombres? ¿Por qué no nos habla de otras cosas? Es que hay que mirar lo que Dios nos quiere hablar a través de esto. Como una mujer cuando es piadosa, cuando es de Dios, realmente se desprende de cosas que necesita. Dios no está diciendo que no necesita. Todos necesitamos un espejo, pero la mujer la necesita más. Eso no es. Porque el hombre casi siempre miramos el frente, la mujer mira la retaguardia y la otra retaguardia. Mujeres, ¿cierto? Entonces, a lo que nos quiere llevar el contexto espiritual es a cómo una mujer se desprende de lo que necesita, y es algo tal vez de su diario vivir, es algo que no era vanidad, porque todos necesitamos un espejo, somos no ser vanidosos, pero como la mujer se desprende de algo tan hermoso, que es parte de su vida, que es parte de lo que las forma a ellas, y dice, más bien, esto le va a servir a otros mejor. Bueno, y no, yo creo que no dijeron, Señor, ¿y cómo ahora ya con un espejo? ¿Cómo me voy a ver? No importa, entregan los espejos. Y la Biblia no me dice, porque cuando se formó el tabernáculo, cuando empezaron a formarlo, dicen que sobró mucho material, sobró mucho oro. Llamaron al pueblo de Israel y dijeron, todos los que quieran traer, esto usan las iglesias para ir, por eso traigan a las iglesias. Entonces dice que los invitaron para que pudieran formar todos los utensilios en oro, y dice que sobró. Y entonces dijo Moisés, Señor, ¿y qué hago? Diles que se lo lleven para la casa. O sea, sobró material, sobró oro, sobró de lo que tenían para construir, pero aquí no me dice que sobró, o sea que dieron lo único que tenían. Tal vez fueron 20 mujeres, yo qué sé, las 20 piadosas. El Señor les dijo, dame tu espejito. ¿Se imaginan? Entonces, mira el trasfondo de esto. Nos enseña que la fuente fue hecha con espejos de bronce de mujeres entregadas a Dios. Podemos aprender 2 cosas. La primera es que hay 2 formas de vernos en nuestra vida. 1, de forma natural en un espejo. 2, de forma espiritual bajo la palabra de Dios. Y que las mujeres entregadas a Dios, igual que los hombres entregados a Dios, no necesitamos de lo natural para ver el reflejo que Dios tiene en nuestra vida, y para ver lo que Dios dice que nosotros somos, y para entender el propósito de Dios para nuestras vidas, pero caminando bajo la voluntad de Dios. No necesitamos de lo natural, del razonamiento de muchos. ¿Por qué voy a esto? Muchos han declinado en el servicio al Señor, muchos han dejado de asistir a la iglesia, muchos han dejado su ministerio. De hecho, pastores han entregado su ministerio porque las cosas no les han ido bien. Cuando en una encuesta, que eso fue hace años cuando estudié,
la cantidad de pastores divorciados. Las encuestas se hacen en Estados Unidos, eso lo dejo claro. Aquí en Colombia las únicas encuestas son, no quiero hablar de eso, pero en Estados Unidos es el país de las encuestas. Allá encuestan hasta, mejor dicho, cómo se mueve un gato. Entonces allá las encuestas nos mostraban un porcentaje muy alto de pastores que entregaron sus ministerios porque sus hogares se acabaron. Y cuando una persona se entrega al Señor y tal vez la esposa no está ahí para apoyarlo y se va, entonces el pastor también deja su ministerio. Y eso demostró que era más importante su relación que Dios. O sea que necesitaba un espejo, necesitaba lo natural. Yo me estoy dando a entender, sí. Él necesitaba lo natural, no lo espiritual. Y he visto pastores que han sido abandonados y han continuado con su ministerio. Entendieron que no necesitaban un espejo natural, sino necesitaban era el espejo de Dios. Entonces, esto nos enseña estas dos formas. Una, que podemos verlo de forma natural. El espejo de la casa no solamente nos muestra, el espejo de la casa ni siquiera nos muestra por qué tenemos dolor de cabeza. Es que tengo migraña, miremos al espejo. No nos muestra nada de eso. En cambio, la palabra de Dios sí nos muestra que muchas veces el dolor de cabeza es por estrés y es por cosas que no hemos entregado, que pensamos mucho, por lo que sea. Pero la palabra sí nos muestra por qué es el dolor de cabeza. ¿Sí o no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti han confiado. Señor, dame paz. La paz ya está. Piensa en mí y yo te guardo en mi paz. Confía en mí. Por eso, ¿de quién dependes? ¿De Dios realmente? Confiar en Dios significa que Dios está todo el día en nuestro pensamiento. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, vela, permanece, porque en ti ha confiado. O sea que producto de mi confianza en Dios es que mi mente está en Cristo todo el momento, en todo lo que hacemos. Yo por lo menos por más trabajo, por más corre, no puede pasar un día en que yo no piense en Dios. Y yo le cuento a Dios y yo parezco... Pero días como ayer, por ejemplo, yo, Señor, cuando haga esto, yo empezaba como mi hijo cuando pequeño, vamos a hacer una vuelta. Papi, ¿cuántos pasos? Y yo me tocaba contar, 5. Sí. Bueno, paso 1, bueno, vamos a ver la abuelita. Paso 2, tenemos que ir a comprar. Paso 3, y me tocaba para que él supiera qué eran los pasos para saber cuando. Yo estaba así con el Señor ayer. Ay, Señor, cuando ya recoja tal. Señor, cuando ya veamos servir la comida. Señor, cuando esté levantando el reguero. Señor, cuando ya lleguemos a dormir. De hecho, dije, ay, Señor, cuando se acabe el culto, yo tengo que irme a trabajar ahorita otra vez. Y estaba así con él. Paso 1, paso 2, paso 3. Pero siempre tengo al Señor en mis pensamientos. Y no puedo creer que alguien pueda pasar un día, mucho menos una semana y un mes, en que no piense en Dios, en que no le agradezca a Dios, en que no hable con Dios, en que no escuche a Dios. Eso es imposible. Entonces, lo primero que podemos aprender de esto es que hay dos formas de verlos, una natural y una espiritual. Pero la otra forma que yo veo aquí, con este principio de las mujeres entregando los espejos, es que una persona entregada a Dios es capaz de desprenderse de cosas que hacen parte de su vida para que sean parte de la vida de otros. O sea que para mí son como trampolines. Hay trampolines en la vida de Dios, en las iglesias, que siempre están ahí para impulsar a otros. Así ellos no avancen de la misma forma, pero impulsan a otros. Entonces, una persona entregada a Dios es capaz de desprenderse de cosas que hacen parte de su vida para que sean parte de la vida de otros. Los que viven de acuerdo a sus propias reglas, a su propio estándar de vida, a sus propios parámetros,
nunca van a pensar en los demás, porque no están pensando en Dios. ¿Sabes? La forma más bonita para uno poder dar y para uno poder hacer algo es pensar, primero ponerlo a los pies del Señor. Bueno, Señor, yo hago esto, voy a poner esto. Y es donde Dios hace algo con ese algo. Hay gente que dice, haz el bien sin mirar a quién. Eso no dice la Biblia. Porque uno a veces da y no es para buenas cosas. Entonces uno está siendo cómplice, causal o alcahuete de vicios de otras personas. Cuando yo aprendí este principio, yo aprendí a decir no, porque siempre decía sí a todo. Hágame un favor, ayúdame, sí, hágame un favor, sí, hágame un favor, sí. Entonces era Alfonso el bueno. Cuando yo tuve que decir no, entonces, ¿tú no eres cristiano? Sí, pero es que el Señor me dijo que yo no podía bendecir donde Dios está disciplinando. Entonces, a veces Dios está trabajando en la vida de alguna persona por cosas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de qué está hablando él. Cuando una persona no es buena administradora en finanzas, voy a hablar de eso, no es buena administradora y siempre venían, présteme, y yo les prestaba y no eran buenos administradores, y sí, sabía que pasaban por diferentes circunstancias, pero uno también veía cómo gastaban la plata en cosas que no necesitaban. Un día el Señor me dijo, no prestes más, porque cuando van a aprender que son malos administradores y que tienen que aprender mayordomía, si le estás tapando, yo no puedo entrar a disciplinar. Entonces ya cuando, hágame un favor, dije, no puedo. Ay, que seguro que te doy interés, no puedo. Entonces me tocaba, mire, sí tengo. Es que para uno salirse fácil es decir no tengo, ¿sí o no? Entonces, sí tengo, no le voy a decir mentiras, pues le voy a decir la verdad. Dios no me lo permite y no le voy a hacer caso a usted por no hacerle caso a Dios. Usted tiene que aprender a ser buen administrador, entonces no lo voy a hacer. Entonces eso es a lo que hablo. Eso de que hace el bien y no mires a quién, eso es falso. Si hay gente que no ha sabido llevar su buena vida y uno viene cada rato y pum, hágale, eso es cuando uno les va a enseñar a que realmente hay un tiempo de disciplina que uno a veces también se lo genera y que uno tiene que pasar por ese proceso de disciplina. Un ejemplo tonto, a mí me da mi mamá todos los días para el punto de ida y venía para el colegio, ¿cierto? Vivo lejos, estudio en Kennedy, digamos, pero si yo me lo como en chocolatinas o en roscones, ¿qué tengo que hacer? Váyase a pie. Ahora, si usted se quiere comer su chocolatina, su roscón, aguante la disciplina, camines esas 2 horitas y sabe lo que cuesta desobedecer y comerse una chocolatina. Pero como viene otro, papito, tenga chocolatina y poto pa' bus, entonces se va en bus y se come 2 chocolatinas. ¿Cuándo aprendió que no se debía gastar lo de la chocolatina? Nunca. Ejemplos bobos, pero me voy a entender, ¿cierto? Entonces, de eso es lo que está hablando la palabra de Dios, que hay algunos que tienen sus propias reglas, sus cosas, su propio estándar de vida, su todo, y ya, viven bajo un espejo, lo que el espejo les dicte. Pero hay otras personas que vivimos bajo el estándar de lo que Dios nos dice. O sea que lo natural a nosotros no es lo que nos debe regir, nos debe dirigir. El tamaño, ya hablamos acerca de su origen natural, hablamos de la ubicación. El tamaño, mira que Dios le dejó medidas exactas al tabernáculo, a todo, y él decía, haz medida de esto, todo tiene la gematría. La gematría es el estudio de los números en el hebreo y en el griego. ¿Por qué la palabra de Dios fue escrita la mayoría en hebreo y en griego? Son los únicos 2 idiomas que tienen gematría. ¿Han visto los números romanos? Pues es griego. Y en el hebreo también los números tienen un significado. Son los únicos 2 idiomas. Entonces, cuando Dios nos habla algo con números, nos está hablando un principio espiritual. Vimos en el tabernáculo cosas de esas. Lo hermoso de la fuente de bronce es que Dios no le dio medidas a Moisés. De todo le dio medidas. Hace el tabernáculo de tanto por tanto, las telas van a ir de tanto por tanto, deja que se cuelguen de tanto, el material tiene que ser este, tienes que hacer tal, en la puerta vas a hacer esto.
El altar tiene medidas de tantas varillas a los lados, ponles aros, todo tiene un significado. ¿Se acuerda? El Espíritu Santo lo sostiene. La fuente de bronce no tiene ni medidas, ni tiene nada que lo sostenga. ¿Por qué necesitaba tener algo que lo sostuviera? Porque el tabernáculo estaba allí, ¿cierto? Pero cuando el Señor les decía arranquen, ellos tenían que todo esto cargarlo. Y la nube, porque un desierto es un sol tremendo, la Shekinah cubría todo el pueblo de Israel, no solo acá, todo el pueblo de Israel, de noche, de día, aquí no les caía sol, y de noche era una nube de fuego que les daba calor. Entonces esto lo tenían que desarmar. Entonces esto todo tenía varillas, el arca del pacto, todo tenía varillas. La fuente de bronce no. ¿Cómo la cargaban? Entonces tiene un significado hermoso, y es que precisamente la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo para juzgarnos a nosotros mismos no tiene medida. Nunca alcanzaremos a llegar a una plenitud en nuestra vida de perfección. La palabra me enseña, y lo vamos a ver acá hasta cuando llegamos. Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Mira lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Le estaba hablando del nacimiento de nuevo. Le estaba diciendo: lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles lo que te dijo, es necesario nacer de nuevo. Y le está diciendo: el viento sopla por donde quiere. ¿Es cierto que el viento sopla por donde quiere? Exacto. Dice: y oyes el sonido. Uno oye el sonido del viento, mas no sabemos de dónde viene. ¿Quién sabe de dónde viene? Esas preguntas que le hacía Job. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Quién puso límites en el mar? ¿Cuánto miden los cielos? Dígame, ¿quién puso la cortina para extender todas las galaxias? Nadie sabemos eso. Entonces lo que nos está hablando el Señor precisamente es que nuestra relación en la palabra y la revelación es profunda, y no conoceremos todo en esta tierra. Esa es la fuente de bronce. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, oh profundidad. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. La carta a los Efesios, Efesios significa la deseada. Aquí es donde tenemos la revelación de la iglesia. Esto no estaba en el Antiguo Testamento, la revelación. Efesios capítulo 4, versículo 11 nos habla todo de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo se hace la iglesia? ¿Quién creó pastores? ¿Quién creó dones? ¿Quién todo? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15 nos dice: y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Yo no veo aquí a unos curas, a unos padres. Aquí no dice nada de eso. Estos son los 5 ministerios que Jesús mismo delega. Dice: ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que el Señor dejara dones ministeriales? ¿Para qué dejó pastores? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué dejó el Señor un pastor? Para que perfeccione a los santos, o sea, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, a los que ya están allá en el tabernáculo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nos edifiquemos. Cuando se edifica un edificio, ¿alguien sabe cómo se edifica un edificio? Yo sé que sí. ¿Qué es lo que primero se construye? Entre más alto usted vaya a construir, más hondo debe cavar, porque el cimiento tiene que ser fuerte según lo que va a sostener. Por eso una persona entre más alto quiere crecer, entre más fe quiere tener, entre más unción y votar a la gente, según algunos, no existen. Pero entre más alto vamos a estar aquí, más relación con Dios tenemos que tener, porque el fundamento es Cristo, dice la palabra. El que cree estar firme, ¿cómo mire que no esté caiga? ¿Cómo puede mirar que no caiga? Por su relación con Dios.
Lo único que nos sostiene a nosotros y no caer es nuestra relación con Dios. Le aseguro que el día que descuidemos nuestra relación con Dios vamos a caer. Eso sí se lo aseguro. Entonces, ¿cómo se construye? Primero hacia abajo. Primero se construye hacia abajo. Hay un hueco profundo, donde se necesitan poner bases fuertes que se sostengan y de ahí para allá empiece la construcción. Por eso es que hay muchas personas que están en púlpitos, hay muchas personas también en lo secular, pero sobre todo hablando de lo espiritual, muchas personas que han llegado a un lugar acá sin pagar un precio y nunca lo van a sostener, nunca, porque nunca han cavado hondo. Una persona que usted le entregue una herencia sin haber tenido que por lo menos un día pasar una necesidad, nunca va a valorar esa herencia que le pusieron. Miren el hijo pródigo. Y he visto pastores que dejan a sus hijos encargados de las iglesias cuando crecen y dejan iglesias grandes, y en pocos años no hay iglesia, porque los que pagaron el precio fueron los papás, fueron personas que predicaron, que salieron, que buscaron, que realmente eran personas íntegras y que les costó una llamada, pasar horas estudiando la palabra, haciendo muchas cosas, y vienen y se los entregan a los hijitos lindos, y los hijitos lindos no han pagado un precio de nada, todo lo han tenido cómodo. Entonces cuando vienen y cogen el barco grande, no saben cuánto vale, y como no saben el precio del barco, lo alquilan o lo venden por lo que le den, y por eso todas las cosas se derrumban, porque el precio de lo que valía eso solamente lo sabía quien lo construyó. Por eso construir algo en nuestra vida y delegarlo es difícil, si primero no se ha construido hondo y se ha enseñado a que se sostenga lo que un día va a tener. Y si se da cuenta que las peleas más grandes entre familia aún son por las herencias. Dejan una casa y si son 50 hermanos, es una pelea por un peso. Dice versículo 13, ¿hasta cuándo tenemos el propósito de perfeccionar nuestra vida? Hasta que todos lleguemos, todos, está hablando de la iglesia, todos, no solo acá, todo en el mundo, los que son iglesia, hijos de Dios, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios Jesucristo, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué yo necesito esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los que tenemos hijos, nos damos cuenta que los hijos van creciendo, vuelven adolescentes, ya después van más grandes, empiezan una edad más adulta, pero uno nunca en la vida dejará de cuidarlos, porque uno siempre estará preocupado por ellos. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están esto? ¿Están? Aún si se casan, uno quiere que estén bien, y de hecho uno descansa cuando están bien, pero uno está preocupado por ellos. Y eso es lo que el Señor está diciendo. O sea, yo no puedo estar tranquilo hasta que ustedes no sigan avanzando dentro de la iglesia y sigan perfeccionándose. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la plenitud cuando yo vaya y lo recoja. Porque voy a estar tranquilo cuando ya estén conmigo, ya face to face. Yo soy el que los voy a formar, yo soy el que los voy a capacitar, ya no voy a usar los dones ministeriales, es conmigo. Mientras tanto, necesito que sigan avanzando, estén ahí, sigan. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso creemos que, no, ya son pastores, estos ya son ministros. No, esta gente ya no la tumba a nadie, esta gente no, he visto gente con tremendos ministerios y gente que ha caído. Veíamos el ministerio de Juan Carlos Alvarado, por ejemplo, un tremendo ministro y cantante. Es el que canta estas canciones que cantamos, Los carros del faraón y todo esto. Tremendo ministro. Pero el diablo supo cuál era su debilidad y le mandó unas piernas al frente de un concierto. Primero en un concierto cristiano
no estoy de acuerdo con conciertos cristianos, pero bueno, yo soy loco, soy uno de los pastores que soy loco, entonces pues, la gente le gusta allá, chévere. No estoy de acuerdo, pero en uno de los conciertos cristianos, donde no hay palabra, no solamente hay show, entonces, ¿qué hacen niñas con minifalda? Pregunto yo. ¿Qué hacen señoras con escotes? Pregunto yo. ¿Qué hacen señoras cruzándole la pierna al ministro de lado a lado? Pregunto yo. Y pues el Señor se desvió por eso y cayó siendo casado. El ministerio de Juan Carlos Alvarado nunca volvió a ser igual. Nunca. Obviamente, Dios nos restaura, Dios nos levanta. No estoy diciendo que haya perdido su salvación, porque eso yo no lo sé. Tal vez él se reconcilió con el Señor y es una persona distinta ahorita, yo no lo sé. Pero estoy diciendo que una persona que Dios trabajó tanto en su vida, porque era increíble. Cuando él ministraba era increíble, y yo crecí con estas canciones, ¿no, Johnny? Juan Carlos Alvarado era de nuestros íconos. Las canciones que él sacaba las queríamos sacar. Hermoso. Ahorita, de hecho digo Juan Carlos Alvarado, ustedes dicen quién es Juan Carlos Alvarado. Porque la fuente de bronce es algo real. Los dones y el llamamiento son irrevocables, ¿sí? Al pueblo de Israel. Pero una persona que pisotea lo que Dios le da, eso es otra cosa distinta. Su tamaño, Efesios 4:15, no dejó medidas, no dejó tamaño. Quiere decir que nunca terminaremos. Seguiremos avanzando en nuestra relación con el Señor. Nunca podremos conocer las riquezas del Señor todas. Nunca podremos saber qué es fe. Si yo pregunto qué es fe, yo mismo me respondo y respondo Hebreos 11:1. Fe es pues la certeza que se espera y la convicción de lo que no se ve. No, díganme qué es fe. Es que fe es creer algo que no vemos y lo esperamos. No, díganme qué es fe. Porque la fe no es algo, la fe es alguien, es Cristo Jesús. Díganme quién es Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Hay muchas preguntas que tenemos, ¿no les parece? Hay muchas preguntas que nosotros tenemos, ya que hay muchas cosas que desconocemos. ¿Cuál era su condición de la fuente de bronce? Su tamaño, sus medidas, su condición. No tenía varillas para llevarlas. Eso nos muestra la regeneración de nuestra vida y la salvación solamente por su palabra y el Espíritu. Ella no la sostenía nada, ¿cierto? No la cargaba nada. No había algo que la transportara. Y esa fuente donde está la palabra de Dios me revela el Espíritu Santo lo que está en mi vida para cambiar mi vida. Me está mostrando el Señor que eso no lo sostiene nada. No hay nada, ninguna religión que pueda cambiar esto, ni que pueda sostener esto. No se puede entrar al tabernáculo, o sea, tener comunión con Cristo Jesús sin primero pasar por la fuente de bronce. O sea que esto me está mostrando Tito capítulo 3, versículo 4 y 6. Y esto es lo que la religión y muchas religiones, no solo la tradicional, creen que ellos pueden hacer algo para merecer entrar al lugar santo. Las obras de misericordia, dicen. La fuente de bronce no tenían cómo cargarla, no la sostenía nadie, no la llevaba nada, era sola. Dice la palabra de Dios, Tito 3, 4, 6, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Mira lo que dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Cuándo se manifestó el amor de Dios y su bondad en nuestra vida? ¿Alguien me puede decir cuándo se manifestó la bondad de Dios y su amor en tu vida? Yo te puedo decir cuándo en la mía. Ese momento es cuando entiendo que soy pecador y que necesito a Cristo Jesús en mi vida. Se manifiesta el amor de Dios.
Por eso muchos podrán ir a la iglesia, pero el amor de Dios tal vez no se les ha manifestado. Entienden del amor, conocen versículos del amor, Romanos 5:5, y el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y 1 Juan capítulo 4, Dios es amor. Y el que no, podemos dar muchos versículos acerca del amor. Pero el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando nos miramos a un espejo y nos damos cuenta que somos pecadores. ¿Por qué venimos a una iglesia? Porque necesitamos lavarnos, y ojalá pudiéramos estar acá 24 horas lavándonos cada día. Pero hay gente, yo necesito ir a la iglesia. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Es que Dios está ahí, es que no es la forma que Dios dejó. Cuando Dios se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, Dios manifestó su amor y me había mostrado su bondad muchas veces y yo siempre le hacía quite. Y me mostraba su misericordia y yo le hacía quite. Pero cuando lo necesité ya no le hice quite sino lo busqué. Y ahí Dios me manifestó su amor y me di cuenta que necesitaba a Dios. Ese es el momento. Entonces versículo 15, me salvó. 5, me salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo no soy salvo porque yo prestaba plata. Y yo no soy salvo por eso. De hecho la plata se acabó, ya no pude prestar más. O sea que hubiera perdido mi salvación. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, agua, y por la renovación en el Espíritu Santo, fuente de bronce. Es lo mismo que el Señor está diciendo en Juan capítulo 3. ¿Cómo es que tengo que nacer de nuevo? Señor, ¿cómo Nicodemo? Mire, preste atención, ¿cómo es que usted tiene que nacer de nuevo? De agua y de espíritu, ¿cierto? Lo mismo de Timoteo 3, 4, 6. Nos salvó, ¿cómo nos salvó? No por obras, igual que Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Pues esto es don de Dios. Esto es un don, un regalo de Dios para todo el que lo quiera aceptar, no por obras, pero debemos tener obras. Alguien verá el viejito pasar ahí por una bolsa pesada y todos dicen, no, yo no soy salvo por obras, y sigue el derecho. No, tampoco. Nosotros tenemos que tener obras, porque eso es lo que muestra. Y alguien me mandó un video hermoso, no sé si era un TikTok, no, porque era larguito, un video, no sé ni quién fue, de acá, de tantas cosas que nosotros no hacemos y otros sí hacen, pero era increíble, bonito ese video. Por ejemplo, un semáforo en verde y no podían pasar, y en rojo y pasaban, y había una niña que no podía ver, o era cojita, yo no me acuerdo, algo así, no podía pasar su avenida, y pasaban tipos así, portachones, mujeres, de todo, nadie le ayudaba, y una viejita coge a la niña y la sube aquí a los hombros y la pasa al semáforo, una viejita, y la pasó y la descargó, y uno dice, en todo el video que me mostraron, un poco de cosas que uno dice, así somos nosotros. Y cuando pasamos decimos, ay, si yo hubiera ayudado. Yo me quedé un día con mi corazón en algo feo. Y fue que íbamos con la moto con mi esposa, salíamos de trabajar, iba bajando el puente de la 68, y venía un señor viejito con 2 bultos de papa en una cicla y no la podía subir. Y yo ya di la vuelta así y me quedé en mi corazón y frené la moto y dije, que me siento mal, porque yo no frené. Hubiera dejado la moto y voy y le ayudo a subir por lo menos para que él baje, pero no lo hice y yo me quedé con ese cargo de conciencia. ¿Sí o no? Un viejito, ¿cuánto se puede ganar cargando 2 bultos de papa y a la gente no le importa? Si no, lleven los bultos de papa, subiendo una cicla panadera. Y el viejito estaba ahí y hacía como, y así, yo pasé rápido y di la vuelta. Sí, mi excusa en ese momento fue cómo me devuelvo, pero no, cuando uno lo quiere hacer, créame que eso no importa. Así lo hubieran tenido que hacer las 4 orejas uno lo hace cuando uno lo quiere hacer. Y me quedé con ese cargo de conciencia. Pero hay muchas cosas que nosotros somos iguales, que vemos que podemos hacer y no los hacemos porque esperamos que otro lo haga, porque tal vez nosotros estamos tan ocupados, o tal vez otro tiene más fuerzas que nosotros y no lo hacemos y decimos que somos cristianos. Eso sí me avergüenza de mí.
y de muchos de nosotros de cosas que no hacemos. Del resto, cosas que vean en nosotros no me importan, pero estas cosas sí. ¿Saben por qué? Porque cosas que nosotros hacemos delante de la gente, que saben que somos cristianos, o yo que soy pastor, y que las puede hacer buenas y que la gente diga, este es pastor, ay, qué bueno que es él. Pero hacerlas con la gente que no nos conoce, que no sabe ni siquiera quiénes somos, y que nosotros las podemos hacer, pueden decir, qué corazón de esa persona o algo, pero no lo hacemos porque ellos nos conocen, sino porque Dios nos está viendo. El cual derramó en nosotros abundantemente. No se puede entrar al tabernáculo como un lugar santo sin primero pasar por la fuente de bronce, lavarnos con la palabra revelada por el Espíritu Santo. En el altar se derramó sangre y en la fuente se limpió la suciedad, ¿cierto? Mira cómo la sangre y el agua van unidas. Juan capítulo 19, versículo 34. Saben que hay uno de los soldados que solamente con lo que salió del cuerpo de Jesús cayó, y dice que limpió sus culpas porque él se postró y recibió allí al Señor. No hubo predicación. Tal vez la predicación de él fue todo lo que miró en la cruz. Tal vez este fue uno de los que vino y le vino dando látigo. Tal vez este uno era de los que, una de las tantas veces que Jesús fue al pretorio y que fue vituperado y fue maltratado, tal vez él fue uno de los que lo presenció. Y viéndolo allí en la cruz, como él no renegaba, como él no maldecía, como él no decía nada, sino por el contrario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por el contrario, predicando todavía su ministerio, aún predicando y todo. Y después cae del cuerpo de Jesús. ¿Qué cayó? Versículo 19, 34 del capítulo 19. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió altar y fuente de bronce. Para que ese soldado pudiera tener una relación con el Señor, para que pudiera decir soy hijo de Dios, para que pudiera decir conocí la verdad, tuvo que ser derramada en su vida agua y sangre, no solo sangre. ¿Cuántos ahí delante de la cruz del Calvario no dijeron, uy, pobrecito, ay, no se ve ahí poniendo las piernitas como las... ¿Usted cree que no hubo este tipo de gente? ¿De verdad? Y suena irrisorio, pero es verdad. ¿Cuántos pudieron estar ahí? Porque sus discípulos, y a los que les dio pan, a los que les dio peces, a los que les sanó a la suegra, a Pedro le sanó la suegra, para los que dicen que el primer papa fue Pedro y que no puede tener esposa, tenía mujer, le sanó la suegra. Y todos los que el Señor les hizo milagros y les hizo tantas cosas, ¿dónde estaban en la cruz? Solo Juan, el discípulo amado. Y por variar, mujeres. Solo un hombre salvó la patria por nosotros, porque siempre las mujeres en la puerta del tabernáculo y las mujeres en la cruz de Cristo Jesús. ¿Cuántos ahí no estarían diciéndole, ay, pobrecito, y desnudo, que debieron haber puesto por lo menos una batica o algo? Ay, no, pero él sí era bueno. No, él sí, porque y yo vi, yo no, y él no es igual a la religión, no es igual a nosotros. No necesitamos verlo ahí, no, Dios es bueno, no, sí, no, y el Señor es bueno, pero no queremos pasar a la fuente de bronce. Usted es conocido de ellos, venga también. No, yo no lo conozco, decía Pedro, yo no lo conozco, yo no. Pero si usted habla igualito a él, usted no. Y si era costeño, digo, no, que yo no lo conozco, pero tú estás hablando igual, digo, María, pues hombre. Le cambió el costeño a paisa de una. Pero yo, Jesús, no, a mí no me valen ahí. Están que matan a esa gente que dicen que se les pega a Jesús. Mira que de esto está lleno el mundo, de religión y de tradición y de muchas cosas que Dios aborrece. El Señor aún en la cruz, ese último altar, el mismo que pidió el Señor desde el Antiguo Testamento que entendieran que tenía que haber sacrificio, el mismo que está ahí, demostró que lo único que lavaba los pecados era su palabra, era el agua.
Y este versículo, cuando estaba listando este material y me vino a mi mente, sé que fue de parte de Dios, cuando se me vino ese versículo, agua y sangre fue lo que derramó Jesús en el soldado. ¡Wow! Altar, fuente de bronce. Se necesitan juntas. ¿Cómo van a creer que solamente, no es que si tú crees que Cristo Jesús murió por ti en la cruz y que eres salvo de tus pecados, amén, y tenlo en el corazón? No, porque no cayó solo sangre del costado de Jesús, también cayó agua. El agua es la que nos limpia. ¿Qué otros principios puedo ver para concluir acá? Hablando de la fuente de bronce, y concluyo con la fuente de bronce y continuaré, lo haré un poquito más rápido para terminar en las reuniones que nos quedan de este año. Todos los ejemplos de las ovejas que Dios nos da en la palabra, porque hay más cosas. Ya vimos que se tienen que mirar, ya vemos que sus paticas son flacas, ya vimos que ustedes atrevidamente se pusieron a mirarle las paticas unas a otras al hermano, cuando dije que las paticas eran flacas. Eso no se hace. ¿Listo? Nunca les he dicho yo que hagan eso. Otros principios que podemos ver de la fuente de bronce: que para ir al cielo, ver al Padre, entrar al lugar santo, tener comunión con Jesús, para que ese camino me lleve al Padre, poder un día entrar al lugar santísimo, necesitamos estar limpios. Juan capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y vosotros, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué están limpios? No porque se lavaron, ¿cierto? Por la palabra que os he hablado. 3 años hablándoles. ¿Cómo no iban a estar limpios? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ahora falta algo. Es que hay predicaciones a medias. Ustedes ya han escuchado la palabra, ¿cierto? Igual que yo, hemos escuchado la palabra de salvación. Eso no es, ¿sí? Todos hemos escuchado la palabra de Dios. O sea que ya estamos limpios. Quiere decir que hasta acá todo, como dijo el gringo Eriwin Mondongo, chévere. ¿Para qué necesitamos a iglesias? ¿Para qué necesitamos congregarlos? ¿Para qué horas? ¿Para qué tienes devocional? ¿Para qué te conectas un martes a oración? ¡Qué jartera! Y en tiempo de partidos. ¿Para qué te metes a un discipulado? El pastor habla y habla, y que la medida y que la gracia, yo no entiendo nada. ¿Para qué pierdes el tiempo? Pero lean el versículo que sigue, porque es que no, tú desde que Cristo entra a tu corazón, ya tú eres salvo, ¿sí? Versículo 4. El 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora vamos al 4. Permaneced en mí. O sea, permanezcan. 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 Ustedes ya están limpios. Permanezcan limpios. Es lo que el Señor le está diciendo. Ustedes ya están limpios. Yo ya les hablé. Ya les limpié su vida. Ya conocieron la verdad, han sido libres. Ahora no se ensucien. Permanezcan limpios. Lo único que nos ayuda a permanecer limpios es permanecer en Cristo, su palabra. Permanecer en mí y yo en vosotros. El Señor dijo: yo voy a estar con ustedes. Y no sé, oye, qué tan lindo que suena eso. Dijo: ya lo grabé, permanezcan como iglesia y yo voy a estar con ustedes. Ay, yo en la casa, Dios está. No existe. Es que yo soy templo del Espíritu. No existe ese versículo. Mas vosotros, plural, sois el templo del Espíritu Santo. Permaneced en mí, yo en vosotros. Mire, el Señor dijo que nunca nos dejaría. O sea que cuando nosotros nos sentimos la presencia de Dios, sentimos que la mano de Dios no está con nosotros, no es por Dios, es porque nosotros nos hemos abandonado. Nosotros somos los que nos hemos apartado. Yo escucho oraciones y TikToks y cosas en WhatsApp, y tu mano siempre, no sé qué, no me sueltes de tu mano. No, necio, no suelte usted al Señor de la mano, porque Dios no lo...
cuando usted está pasando en la calle a un niño, ¿quién es el que quiere soltar la mano de quién? ¿Quién? El niño malcriado. Y más si no se le da chupete, si no se le da no sé qué, si no se le da así sé cuándo, y está con la mano y la mamá o el papá está de la calle, no sé qué. El que no quiere cruzar es el niño, no el padre. ¿Quién dijo que un padre? Bueno, mijo, autopista norte, 2 años. ¿Usted no ha entendido que tiene 2 años, papi? Autopista, pum, carro, pum, hágale, chao. ¿Quién abandona a un niño? Pero la gente, Señor, no me sueltes de tu mano. No, necios, no se suelten ustedes de la mano del Señor, porque el Señor nunca nos va a soltar. Nunca, digo que nunca nos abandonaría, pero para que el Señor nunca nos abandone, nosotros tenemos que permanecer en Él. Esa es la realidad. Permanezcan en mí, yo en ustedes como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco ustedes podrán llevar en su vida fruto en ningún área si no permanecen en mí. Primer principio, que ir al Padre. Para ir al Padre necesitamos estar limpios. Segundo, quiero invitarte a que repartas, me ayudes a la cena. Que bajo la palabra solo existe un modo de lavarnos, un solo medio de limpieza. ¿Ves que aquí no vemos 2 fuentes de bronce? No habían 2 fuentes, no habían 3 fuentes. Porque muchas religiones creen que tienen un modo diferente de ser salvos. Si solamente hay una fuente para llegar al lugar santo, después de creer que Cristo Jesús murió en la cruz por mí, solamente hay una forma, y es de limpiar mi vida a través de la palabra, cuando el Espíritu Santo me la revela. No hay más. Pero otros creen que no, que si tú crees que la mediadora te ayuda, que si tú le oras a los santos, que si tú crees en Mahoma, que si tú crees en Mahatma Gandhi, que si tú crees en un poco de cosas vas a ir al cielo. No existe. Solo había una fuente. Nada ni nadie más que la fuente puede regenerarnos, salvarnos. Todos los que se lavaban fuera del tabernáculo, en sus casas, quedaban limpios solamente de su cuerpo. Pero todos los que se lavaban en la fuente de bronce quedaban limpios espiritual, emocional y físicamente. Solo así es que podemos entrar al trono de la gracia. Tercer principio, que yo no puedo saltarme los requisitos de Dios. O sea, altar, creo que Cristo murió en la cruz, pero yo no puedo decirle, Señor, me lavo después. Señor, no, la lavada para mí sí no. No existía. No existe. Hay algunos que hacen cosas diferentes al orden de Dios y creen que están en su presencia. Lo que nos limpia es la predicación de la verdad del pecado, no la predicación de la prosperidad ni la de autosuperación. Eso no nos limpia a nosotros. ¿De qué saco yo sacar el campeón que existe en ustedes? Y no hablarle de que nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos y cambiar nuestra vida. ¿De qué nos sirve eso? Personas que veo que salen de las iglesias súper motivadas y creyendo que son los campeones y que todo está bien en la vida y que no asumen cambios en su vida, que no van para el cielo, van directamente a un infierno y haciéndole un mal a la gente y creyendo que todo está bien. Sí. ¿Qué padre le dice a su hijo que todo lo hace bien en la vida? Porque si tú eres un padre de eso, eres pésimo padre. Porque siempre tenemos que decirle, te estás equivocando, por ahí no es, esto que hiciste no está bien, eso no lo vuelvas a hacer. Así no se hace. No podemos saltarnos los requisitos de Dios, nunca. Todas las personas que no entienden esta parte nunca podrán entrar al lugar santo. Y por último, el último principio es que limpiarnos a diario es una cuestión de necesidad y no de opinión. Pasar a la fuente de bronce no es de opinión. A mí no me parece, yo no creo, yo ya les he dicho, muchas personas de acá se han ido porque no están de acuerdo con lo que yo predico. A mí no me parece, no estoy de acuerdo, yo no es así, a mí me enseñaron. ¿Qué es lo que te dicen en la religión tradicional primero? A mí me enseñaron, pero le enseñaron mal. A mí no me parece, yo no creo que,
porque tiene que ser así. Yo también puedo de cierta forma. Aquí no decía, y es que mire que yo anoté aquí algo. Aquí en lo que yo les acabo de leer, no decía qué dijo el sacerdote, sino qué dice la palabra. No es lo que diga tu pastor, es lo que dice la palabra a través de tu pastor. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Primera de Juan 1, 5 al 10. Dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él. El que anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tener comunión unos con otros me está hablando de iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fuente de bronce. Siempre tengo que ir a Jesús a pedirle perdón y a asumir cambios en mi vida. Si decidimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero que reflexionemos sobre esta fuente de bronce. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, Señor, por tu verdad, Dios. Imposible que tengamos comunión, bendito Dios, si viera la fuente de bronce, Señor. Necesitamos recordar, Señor, y tal vez volver atrás, volver al inicio, para volver a nuestra relación contigo, Señor. Padre, hoy queremos entregar esta cena, bendito Dios, examinándonos y yendo a la fuente de bronce. Y tú lo dices acá, Padre, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Por eso, gracias, bendito Dios. Dice que si pues no nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque siendo juzgados seremos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Padre, hoy entregamos esta cena, Dios, con esta convicción. Si tenemos que recordar lo que tú has hecho en la cruz, hiciste por nosotros, Dios, llévanos a ese momento, Dios. Llévanos a ese momento, Dios, donde te aceptamos como Señor y Salvador, donde te amábamos, Señor, donde era fuerte nuestra relación contigo, nuestra pasión contigo, Señor. Porque tal vez crecimos y nuestra relación se opacó, Señor, y se nos olvidó ir a la fuente. Nos quedamos solo en el altar. Y tal vez creímos, el enemigo, nosotros mismos, nos hicimos la idea, bendito Dios, que estamos en comunión. Padre, gracias. Y en ese caso se me olvida, Dios. Si se nos olvida, Señor, trae memoria, Dios, para que lo podamos recordar, Jesús. Tráelo a memoria, Señor, con tu Santo Espíritu, Dios. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévanos alma de Dios, llévame alma de Dios al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión de mi mirada, llévanos al madero, Dios, a recordar, Jesús. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz, Jesús. Llévame a la cruz. Lo que yo recibí del Señor, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, altar, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Recuerden, fuente de bronce. Debe impactarnos al recordar. Es un recuerdo activo de fe lo que Cristo es en nosotros y que nos ayuda hoy a estar en la fuente, lavarnos, juzgarnos a nosotros mismos para asumir cambios en nuestra vida. Podemos comer del pan. También la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto. No sacrificamos animales, no te tienes que lavar en una poceta. Es creer que murió en la cruz por ti. Pero la fuente de bronce es dejar que la palabra te limpie y que el Espíritu Santo te la revele. Y que cuando nos veamos en un espejo de la suciedad, permitamos que la palabra haga ese proceso en nuestra vida. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Así pues, comiendo el pan, tomando la copa, todas las veces que lo hagamos hasta que el Señor venga, cada vez que tomamos el pan y bebamos esa copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. El versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiera el pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese, fuente de bronce, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. ¿Qué es comer indignamente? Es creer estar en el lugar santo, aceptando a Cristo Jesús, pero no lavarnos. Eso es comer indignamente. Por eso la cena es un tiempo para reflexionar, para recordar, para traer a memoria y decirle: Señor, ayúdame. Mira, un hijo de Dios no va a la cruz, un hijo de Dios va al trono de la gracia. Pero muchas veces tenemos que ir a la cruz a recordar lo que el Señor hizo, para que nos demos cuenta que Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Y que nuestra vida está bien, pero puede estar mejor si realmente y si permitimos que Dios entre en nuestra vida y haga todo lo que tiene que hacer. Llévanos a esa cruz, Jesús. Quiero invitarte a que me acompañes a cantar esta canción para concluir. Y vas a decir conmigo, y no sé si acaso se me olvida, porque sé que a todos se nos ha olvidado. Cántalo conmigo. Si acaso
se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz, díselo. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas, hogares, casas, nuestros hijos, bendito Dios. Estamos contigo, Señor, y tu bendición está aquí, Dios. Oramos por nuestro pueblo, oramos por nuestros hijos, Dios. Oramos por todo lo que has puesto a nuestro alrededor, Señor, por todo lo que nos has bendecido. Gracias, bendito Rey. Que tu bendición esté con nosotros esta semana. Hoy ponemos todo a tus pies, bendito Dios. Guíanos, bendice nuestro entrar, bendice nuestro salir, Señor. Y ayúdanos a hacer las cosas de una mejor manera como ya las hemos hecho, Dios. Y que la paz tuya, que sobrepasa toda sabiduría y todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y amén. Te adoramos, Jesús. Dale un aplauso fuerte a Jesús.